Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Ángela, ¿cómo han estado? Pasen. En el día de hoy vamos a hablar de plata, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de administración. Este fue un tema que surgió porque yo en mis historias de Instagram les compartí literalmente, nada más se veía como un pedacito así súper pequeño que sea como finanzas, y luego les pregunté qué les gustaría ver en los reels y me dijeron que queremos ver finanzas, queremos ver cómo te organizas, cómo haces rendir ese dinerito. Yo sé que este es un tema o es un área bastante sensible de nosotros los seres humanos, o sea, cuando uno habla de plata las cosas se ponen un poco tensionantes. Escribí aquí algunos consejos, creo que tengo 6 consejos específicos y les voy a mostrar como más o menos cómo se ve la planeación que yo hago mes a mes. Lo primero que quiero hablarles sobre las finanzas es honrar a Dios. Quiero leerles Proverbios 3 del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Como todo en nuestra vida, Dios siempre tiene que ser la prioridad, y en el área financiera también, porque cuando yo honro a Dios con mis bienes, yo reconozco el rol que Dios tiene en mi vida de proveedor, ¿sí? O sea, cuando uno en la Biblia ve a nivel financiero, ve que, todo le pertenece a Dios y Dios nos los ha dado para que seamos administradores y que Él conoce nuestras necesidades y provee a cada una de esas necesidades. ¿Qué más que reconocer al Señor a través también pues de nuestros bienes? No solamente pues decirle como que ay Dios gracias, sino que con nuestros bienes realmente, como si fuera un sacrificio, ¿sí? Decir mira, bueno Dios, con esto yo reconozco que tú eres lo más importante a nivel financiero. Yo sé que aquí, digamos que a nivel del dinero que le damos a Dios hay un poco de controversia sobre el diezmo, sobre las ofrendas, pero de verdad que en el primer punto, honrar a Dios, yo soy una persona que determino que deberíamos diezmar. Sé que hay personas que dicen que el diezmo está ligado a la ley, que ahora estamos en la gracia. Yo creo que el diezmo es el punto de partida. En este caso, el 10% de lo que tú te estás ganando, sea tu salario, sea las ventas que hagas, lo que realmente genera una ganancia para ti. Yo le estoy diciendo a Dios, te reconozco por sobre todas las cosas y te doy esto que te pertenece, porque ni siquiera es como yo dárselo a Dios, sino devolvérselo. También es un acto de fe el creer que Dios me va a permitir sustentarme con el dinero, que ya no va a ser un 100%, sino un 90%. Y como les decía, un punto de partida, porque que ahora estamos en la gracia y que en el Nuevo Testamento se nos habla de dar como está en nuestro corazón. El diezmo tiene que ser el punto de partida. Si quieres dar más, da más. Pero como todo, yo siempre les digo, llévenlo en oración, confróntenlo con la palabra de Dios, y si tú determinas que no tienes que dar el diezmo, pues no lo des y no pasa absolutamente nada. Honrar a Dios con nuestros bienes, eso implica para mí el diezmo, implica las ofrendas. Lo segundo que quiero decirles es muy importante y es presupuesto. Yo digo que esto es como la base, como el centro de todas las cosas, y es hacer un presupuesto. Yo la verdad tengo que reconocer que no soy la persona más inteligente financieramente, pues todavía siento que estoy como navegando el aprendizaje en la vida adulta sobre cosas de las finanzas y como aprendiendo de mis errores, pero el presupuesto realmente ha sido uno de los aprendizajes más grandes que he tenido. Yo antes no hacía presupuesto y créanme que uno no sabe para dónde se le va la plata, uno no sabe en qué se gastan las cosas. Eso no nos permite ser un buen administrador. Además que pues eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Yo sé que todos tenemos una situación diferente, algunos ya estamos casados, algunos tienen una familia y, la responsabilidad va a ser mayor o menor, o somos independientes, pero es súper importante que aprendamos a hacer un presupuesto. Me pica la cara. Sobre hacer un presupuesto, yo diría que 3 cosas tenerlas en cuenta. Los gastos, que son las cosas que sí o sí tienes que pagar, entonces ahí obviamente entrará los gastos que tú tengas que hacer en tu casa, en los servicios, en la comida, etc. Los gustos, que ya ahí es como que las salidas, las cosas que te quieres comprar, y el ahorro. Obviamente como que
hay que darle una proporción. Creo que es como, los gastos creo que deben ser como el 50%, los gustos como el 30% y el ahorro como el 20%, bueno, no sé. De verdad que aquí también hay que reflexionar y empezar a pensar si los gastos que estás teniendo realmente estás viviendo dentro de tus posibilidades. Eso fue otra cosa que yo pude aprender. O sea, yo en realidad gastaba como mucho porque sí, y aquí tiene mucho que ver, o sea, con yo tengo la posibilidad de pagar esto y si no, o sea, porque la idea no es que lo que tú te estés ganando como que un 70%, un 80% sean tus gastos, porque realmente no vas a vivir la libertad financiera, la liberación financiera que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Créanme que, o sea, hacer un presupuesto, yo veía el otro día como que deja de pedirle a Dios dinero y empieza a administrar bien tu dinero. Y algo que Dios me ha permitido a mí meditar mucho en la parábola de los talentos es la administración. Yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo un empleo fijo, entonces como que lo que me gano en realidad ahora mismo está por menos de lo que sería un salario mínimo en Colombia, pero pues yo me centraba mucho en decirle a Dios como que me diera más, que me diera más, que me diera más, que me diera más, y Dios me permitió escuchar su voz y reflexionar en que yo no estaba siendo buena administradora de lo poco que Él me estaba dando, pues que yo gano con las revistas, con cosas que vendo, con cosas que hago, etc. En la parábola de los talentos nosotros vemos la respuesta que el Señor le da a los dos que sí multiplican sus talentos. Les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros, si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho, y yo sé que nosotros nos hemos dicho en la mente como que Dios, si tú me das un sueldo de 5 millones de pesos, de 10 millones de pesos, de 3.000 dólares, yo no me voy a olvidar de ti. tenemos que empezar a ser buenos administradores con lo poco para luego estar capacitados para recibir mucho. En este punto del presupuesto yo he visto un cambio de verdad. Cuando ya Dios me permitió meditar en eso, yo dije, bueno, Dios, te voy a dejar de pedir plata y voy a empezar a ser buena administradora con las ventas, con las cosas que voy a hacer, con el dinero que me voy a ganar de eso. Voy a empezar a administrarlo bien. Como que ha rendido más y obviamente como que ha crecido un poco más, pero porque la capacidad ha crecido. Entonces, haz un presupuesto según tus gastos. Lo tercero sería que elimines o identifiques malos hábitos financieros. Entonces, por ejemplo, aquí tengo compras impulsivas, gastar más de lo que puedes cubrir, no ahorrar, etcétera. O sea, yo no sé cuál sea tu red flag financiera, pero tienes que aprender a identificarla. Yo, por ejemplo, soy una persona de gastos hormiga. Si yo voy a comprar algo el día del mercado con mi mamá, obviamente me tengo que comprar una merienda. Siempre quiero como estar gastando y como comprándome cositas. Tienes que identificar cuál es tu caso, porque tú de pronto te dices, no, yo no tengo gastos hormiga, pero yo no ahorro. O, por ejemplo, estoy gastando más de lo que debería, entonces me estoy endeudando en tarjetas de créditos, en créditos, y la plata no me va a alcanzar. No sé cuál sea, pero tienes que identificarla para que empieces a atacarla, o sea, y que empieces, obviamente, con Dios a corregir ese hábito, porque eso no está bien. Las compras impulsivas, por ejemplo, en eso yo he trabajado mucho, sobre todo a la hora de comprar ropa, porque yo no compro como otras cosas. He trabajado mucho como en pensar las cosas, no comprarlas de una vez, tomarle una foto, esperar a que estén en descuento. Tienes que identificar cuáles son esos malos hábitos financieros que tienes y empezar a corregirlos. O sea, empieza a mirar en la palabra de Dios qué es lo que se nos dice y empieza a aplicar esas cosas. Además de que, como les decía, nosotros somos administradores y la idea no es que seamos el del que tenía un talento, ya sabemos lo que le pasó. Lo cuarto sería ahorrar. Acá vamos a Proverbios nuevamente. Proverbios es uno de mis libros favoritos, literalmente es maravilloso, es maravilloso. Acá en Proverbios 6, del 6 al 8 nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Súper importante, ahorra. Ahorra, ahorra, ahorra. Yo sé que el ahorro, de pronto, yo no sé como cuál sea tu lugar de origen a nivel de finanzas, no sé cómo te criaron en tu casa, pero independientemente de si te criaron con una cultura de ahorrar o no, empieza a ahorrar. El ahorro muchas veces lo vemos como un sacrificio. Yo he empezado a pedirle a Dios que me cambie el pensamiento y verlo más como una inversión. Por ejemplo, para ahorrar con Jonathan, para cosas que vamos a comprar, probablemente tú dices como que, bueno, esto es un sacrificio, no me puedo comprar tales cosas, o no puedo salir, o no puedo hacer esto, pero no, verlo como que
es una inversión y para el futuro vamos a poder comprarnos estas cosas y estas cosas. Al nivel del ahorro, consíguete una buena cuenta de ahorros que realmente te dé rendimientos, que tú de verdad pongas tu plata y eso crezca al mes una cantidad considerable. No es que lo metiste y o sea, va a crecer como 0. No sé qué, no, o sea, eso no sirve. Consíguete una buena cuenta de ahorros y miren, o sea, la hormiga prepara y recoge en el tiempo de la siega. Yo sé que hay momentos en los que tenemos mucho y como que ese día, o sea, en esa semana salimos a comer, invitamos a todo el mundo, o sea, como que no queremos cocinar, nos da pereza, etcétera. Pero empecemos a guardar porque va a llegar el momento en el que no tengamos y si hemos ahorrado, vamos a estar preparados. Además de que el ahorro nos ayuda a estar preparados en cualquier circunstancia. Si no tenemos una calamidad que se presente, ahí tenemos ese ahorro guardado. Y de verdad, o sea, quitemos la mentalidad del todo nada. Yo he pensado así como que ¿para qué voy a ahorrar 10,000 pesos? ¿Para qué voy a ahorrar 20,000 pesos? Eso no alcanza para nada. No, o sea, guárdalo y va a ser mejor que te lo gastes en cosas innecesarias. Lo quinto sería provee a tu familia. Aquí obviamente como que yo sé que a todos esto se nos ve súper diferente. Si tú eres padre pues o madre tendrás una responsabilidad más grande, pero pues si tú eres hijo y vives con tus papás, provee a tu familia. Ten en cuenta las necesidades de tu familia y súplelas de acuerdo a tus capacidades, ¿sí? Tal vez tú estás en una situación como yo que no tienes la posibilidad de dar demasiado, pero provee, ¿sí? O sea, quitémonos esta mentalidad de esto no va a alcanzar, provee. Por ejemplo, yo me encuentro ahora mismo en una situación diferente. Yo vivo con mi hermano y mi hermano pues sí tiene trabajo. Yo sé que la provisión que él da a nuestra familia, o sea, a nivel de cantidad se ve muy diferente a la que yo doy, pero eso no tiene que ser una excusa para decir, ay, ya yo no voy a dar nada. No, o sea, como les digo, 10,000, 20,000, 50,000, o sea, por más pequeño que sea, vamos a hacerlo porque uno quiere creer que cuando yo tenga un buen empleo y cuando yo gane bastante, entonces voy a proveer a mi familia. Si tú no eres capaz de desligarte de lo poco y de negarte a ti mismo, no vas a ser capaz de hacerlo cuando tengas demasiado. Entonces, eso es algo que yo he aprendido y como de lo poco, así sea poquito, yo digo, no, lo voy a dar. Y mira lo que dice Proverbios 31:15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Aquí se nos está hablando de la mujer virtuosa. Una mujer virtuosa lleva la comida, o sea, provee, lleva, en este caso, financieramente a su familia. De todas las maneras que tú puedas proveer a tu familia, yo sé que, por ejemplo, la labor del cuidado, no recuerdo si así se dice, como que, o sea, el hecho de estar en la casa, de arreglar, de atender la casa también es una forma de proveer a nuestra familia. Y por último, en número 6, sé generoso. Mira lo que dice Proverbios 31:20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ya no solamente proveer a tu familia, sino también alargar tu mano a todo aquel que está necesitado, sea en la iglesia, sea en tus vecinos, sea en tus amigos, sea personas en la calle, o sea, personas que tú veas que realmente necesita, o sea, da desde un corazón, que sea generoso y extiende tu mano. Entonces, esos son 6 recomendaciones que les doy a nivel financiero. Esto no cierra. Creo que son fáciles de aplicar y que, vuelvo y lo digo, cada uno debe como estudiar su situación y decir, bueno, yo puedo, como, o sea, como esto que yo les estoy dando se acopla a sus vidas y de verdad que en la palabra de Dios también se nos instruye financieramente. Para terminar, les voy a mostrar como mi plantilla de presupuesto. Esta, como muchas cosas, se la robé a Jonathan. Esa la hizo él y yo literalmente como que anotaba y por eso no lleva nunca un control de gastos. Te recomiendo que lo hagas siempre, o sea, esto va a depender de cada tanto como que tú recibas tus ingresos. Hay gente que le pagan como 2 veces al mes, si es toda la semana, si es una vez al mes, no sé, pero planea. Entonces por aquí va a estar apareciendo la pantalla. La primera columna, hay una columna que dice, bueno, está el valor total como de lo que me va a ingresar en el mes. Aquí tú puedes poner, por ejemplo, el salario que tú ganas, si eres un empleado o si eres independiente, como la suma de las cosas que has vendido, que has hecho en el mes, es lo que normalmente yo hago. Y luego empiezo como a filtrarlo por categorías. Está la primera columna, que es como la más importante, la de los gastos. Ahí el primero es el diezmo. Como les digo, de forma personal, yo doy el diezmo. Entonces, el 10% de lo que, o sea, realmente es una ganancia. Entonces, me gané 50 pesos, el 10% de eso serán 5 pesos. Ahí también tenemos ofrenda,
Eso ya es voluntario, todos los meses cambia. Y luego, estas dos columnitas que ustedes ven a la izquierda son, o sea, como el detalle de dos gastos. Uno que son los gastos personales, son gastos míos de cosas normalmente como de aseo, cosas que yo necesito mes a mes. Si necesito comprar cepillo de dientes, un jabón, productos de higiene femenina, o sea, todas esas cosas, ¿tú me entiendes? Esos gastos personales. Y están los gastos de la casa, en donde si voy a comprar alguna cosa que haga falta del mercado, entonces que compré arroz, que compré huevos, eso se suma y luego va a la columna de gastos, ¿sí? Entonces ahí es como por si necesito hacer una lista de cosas, como para no perderlas y saber a qué equivale cada uno de esos montos. En los gastos ahí voy a poner otros gastos que pueda tener en el mes. Entonces si voy a ir al médico, si voy a estar saliendo, entonces necesito gastar en transporte, o sea, lo que necesite, ¿ya? Obviamente hay cosas que se verán diferentes para ti. Por ejemplo, si tú trabajas mes a mes, tienes que poner el gasto de tus transportes, tienes que poner el gasto de, por ejemplo, si ya tú tienes responsabilidades como pagar un servicio o los servicios públicos o arriendo, eso iría en gasto. Entonces la idea es que aquí en el total va a coger el total de todo lo que me gané y le va a sustraer, le va a restar lo que estaba en la columna de gastos. Entonces lo que queda luego se lleva a la columna del medio, que es la columna de los gustos. Entonces aquí pongo salidas, de pronto si quiero comprarme algo, etc. Una cosa que no sea una obligación, que no sea una necesidad, que yo quiero para mí o para otra persona. Entonces si por ejemplo alguien cumple años, etc., yo le quiero regalar algo, eso va a ir ahí. Si yo quiero ir a cine un día, entonces lo voy a poner. Pongan las cosas, yo sé que uno como que parece loco meterlo todo, pero pónganlo todo porque si no, no lo van a tener en cuenta. Yo siempre digo, ojos que no ven, corazón que no siente, y si no lo escribimos no va a pasar. Y por último, o sea, eso va a tomar lo que quedó disponible después de gastar todo en gastos, va a sustraerle lo de los gustos y por último vamos a tener la casilla del extra o el ahorro. Entonces ahí yo voy a mirar, voy a ahorrar tanto, etcétera, le sustrae nuevamente a lo que quedaba, lo que voy a ahorrar y me queda libre. Eso es básicamente cómo me organizo yo mes a mes. Como les digo, yo no soy una experta financiera, además de que esta plantilla no es la más linda ni la más top del mundo, pero cumple su función. Cuéntame en los comentarios cuál es el problema más grande que tienen a la hora de cuidar de sus finanzas. Por último, edúquense financieramente sobre todas las cosas que ustedes necesiten. Por ejemplo, sobre cómo usar tarjetas de crédito, si ya tú tienes o vas a sacar tarjetas de crédito, los créditos que vayas a tener o vayas a solicitar, la cuenta de ahorros que vayas a tener o los depósitos de bajo monto que vas a mirar. Vamos a educarnos, vamos a aprendernos. Hay muchos creadores de contenido que ya hablan de finanzas y vamos a aprender y vamos a sacarle provecho a todo eso que el Señor que nos ha dado. Espero que este video sea de mucha bendición para sus vidas y que podamos vivir realmente lo que la palabra de Dios nos dice y disfrutar de la provisión de Dios y de su liberación financiera para ser buenos administradores.